Creo que iniciamos porque son las 8:05 ya. Bueno, muy buenos días a todos y todas. Darles una bienvenida calurosa a esta semana ya casi terminando nuestro diplomado, nuestra semana número 16. Nos queda apenas una semana académica. Y bueno, pues hoy con un tema bastante importante que es la democracia escolar, que a veces, digamos, dejamos de lado como un elemento secundario en el ejercicio pedagógico, político y sindical. Entonces hoy se va a desarrollar la sesión en este eje y bueno, pues darles la bienvenida a todos y todas. Va a desarrollar, bueno, estamos esperando que la profe Georgina ingrese para dar sus saluditos. Se encuentra, por supuesto, también un poco afectada de su voz porque pues el tema de los virus y demás han atacado a todo el mundo, anda un poquito enfermo. Ya a la profe Isabelita un poco mejor y ya aquí no se encuentra para darle la apertura de esta semana 16. Profe Isabelita, muy buen día, bienvenida. Hola Anita, muy buenos días. Chita, a todo el equipo de escuela. El agradecimiento al compañero Gustavo, que hoy le toca asumir por la situación de salud de mi compañera del Ejecutivo Georgina y a todos mis compañeros pues que están en este diplomado. Y hablaba Anita y decía del tema de hoy, de la democracia escolar. A mí este tema me apasiona. ¿Y por qué me apasiona cuando hablamos de la libertad de cátedra, de la autonomía escolar, del gobierno escolar? Porque me remonto a la década de los 90, a la década de los 80, en esas peleas y en esas luchas del magisterio liderado por nuestra federación para poder lograr en el gobierno de no, el ministro creo que era un vallecaucano, Carlos Olmes Trujillo, cuando logramos la ley 115. La ley 115 que en toda su estructura busca el democratizar la educación. Y allí FECODE, en las movilizaciones, eso no fue regalado porque nunca nos han dado absolutamente nada. Hubo desaparecidos, hubo maestros sancionados en esa lucha hasta que en el mes de febrero de 1994 se pudo promulgar la ley 115 que tiene en sus articulados la libertad de cátedra, la autonomía escolar y el gobierno escolar. Por eso digo que me apasiona porque me trae a la memoria esa lucha de otrora del magisterio de Colombia, buscando de verdad que la educación sea más democrática, que la educación sea participativa, en busca de verdad de que ese sistema educativo sea flexible y sea pertinente de acuerdo a las instituciones educativas y de acuerdo a los territorios, a las comunidades. Entonces, es bueno que recordemos y que conozcamos la historia, porque si no conocemos la historia, si no nos damos cuenta de las situaciones que Befecode y el magisterio ha vivido, ha luchado en las calles, en las movilizaciones, en las exigencias, muchas veces tenemos al interior de nuestras organizaciones enemigos que son del mismo gremio porque no conocen toda esa historia de lucha y de movilización y de unidad, a pesar que todo el tiempo ha habido el pluralismo sindical, el pluralismo de ideas, de pensamientos, de movimientos, siempre lo ha existido, pero ha habido algo muy grande que es esa unidad para sacar la educación adelante. Y eso es aplaudible. Y les digo que a nivel de América Latina, en todos los países y del mundo entero, se reconoce el papel de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, de Colombia, FECODE, el único país o la única organización sindical que ha ayudado a construir una ley general de la educación ha sido Colombia y nos la han querido desquebrajar.
y hemos estado allí exigiendo la autonomía escolar, la libertad de cátedra, el gobierno escolar, y los enemigos de FECODE y los enemigos del maestro no entienden esto es aparte de la norma y entonces no entienden lo que es la libertad de cátedra. Entonces nos dicen que somos adoctrinadores, que estamos manejando el pensamiento de nuestros estudiantes, pero lo que pasa es que esto está consensuado en la ley 115. Decirles, compañeros, que hay que seguir defendiendo en todos los espacios esa participación democrática que es el gobierno escolar. Y allí ayudamos a ir enrutando a nuestros jóvenes, a nuestras niñas y niños a la participación democrática, a que ellos entiendan lo importante que son esos espacios. Esa libertad de cátedra donde nosotros podemos, de acuerdo a los lineamientos que existen, dar unas orientaciones metodológicas y en esa autonomía escolar también, que está definido en el PI y hoy en el P, que es el de las comunidades, el proyecto educativo de las comunidades, donde podemos en las instituciones organizar nuestros objetivos, nuestros planes de estudio, pero nosotros no hemos aprovechado esto. Los maestros y maestras de Colombia no hemos aprovechado esta gran herramienta que tenemos en la ley 115. ¿Recuerdan cuando recién se empezó con los PI en muchas instituciones Buenos días, compañeros educativas? desde Caquetá. En muchas instituciones educativas se pagaba para que se hiciera el PIT y ahora hasta para que se haga el P, viendo que tiene que ser una construcción de los maestros y maestras, porque para eso fue que se construyó, se promulgó la ley 115. Entonces es importante que reflexionemos, compañero, sobre la importancia de estos tres, de estas tres instancias que tenemos en la ley 115, que fue una ganancia en la década de los 90 y que son muy importantes y que hoy tenemos enemigos en el país porque nosotros defendemos estas conquistas y hay que seguirla defendiendo hasta lo último, compañeros y compañeras. Por eso desde la Federación hacemos un llamado a cada uno de ustedes para que en sus instituciones educativas, en nuestras filiales, le enseñemos a nuestros maestros y hoy el compañero Gustavo, muy sabedor de este tema, hoy nos va a llevar en ese camino de lo que es la autonomía escolar, lo que es la libertad de cátedra, el gobierno escolar, cómo logramos esa autonomía escolar, cómo nos oponemos, cómo nos debemos oponer a que se limite o se elimine estas conquistas por los maestros y maestras. Y eso, una de las partes para oponernos es la movilización y es la acción que debemos hacer. Y el problema también es que cuando hay cambios, cuando el acto legislativo 05, a pesar que estaba la ley 115 dio unos cambios trascendentales y lesivos para el magisterio, entonces ya no se tenía tanto en cuenta el gobierno escolar, sino que nuestros compañeros, nuestros amigos, rectores, se les dio mucha potestad y tomaban decisiones en el gobierno escolar sin tener en cuenta a todo el consejo, en el consejo directivo, sin tener en cuenta a todos los estamentos del consejo directivo que son padres, estudiantes y maestros. Entonces, esa participación tiene que ser una participación verdadera, tiene que ser una participación de toda la comunidad educativa en la toma de decisiones. No podemos perder, compañeros, ese esa gran oportunidad de construir de verdad unos objetivos claros en el PI, de construir unos planes de estudios y de impartir una metodología que pueda en verdad democratizar la escuela como ese garante del desarrollo social del pueblo colombiano. Las familias, los estudiantes y los maestros y maestras y también hasta la parte, ¿cómo se llama?
los comerciantes productiva de la comunidad son importantes en este espacio. Decirles, compañeros, que de FECODE, pues nosotros en este momento, en una situación muy difícil que está viviendo el país, los llamamos a que sigamos resistiendo. Los llamamos a que no nos dejemos agobiar por los malos mensajes. FECODE no se cansa de seguir exigiendo condiciones dignas en el servicio de salud. Ha sido muy difícil. Aquí hoy debe salir un comunicado orientador para los maestros y maestras, porque de ahora en adelante ustedes van a escoger su prestador de salud, pero lo tenemos que hacer con mucha responsabilidad, porque no queremos mala intermediación, porque no queremos mala mercantilización de la salud, que es la misma vida, y donde FECO está exigiendo de verdad que se cumpla con la ley 91 y el acuerdo 003 y se entienda que el consejo directivo, donde están dos compañeros del ejecutivo, es el ente que toma las decisiones y que no la puede tomar otra persona sin tener en cuenta, pues, a la organización sindicales. Decirles también que en lo del ascenso estamos trabajando. Ayer hubo una reunión, estamos ahora, ¿qué sigue la próxima semana? Que ese decreto 1657 que estuvo colgado en la página del FECO para hacer se me fue. Observaciones Las observaciones. ciudadanas. Hola, mi niña. Un abrazote, no hable mucho. Saludos, sí, señora. Que para hacer las observaciones ciudadanas tiene que ahora pasar a cada uno de los espacios donde se tiene que firmar ese acto administrativo. En el momento que se firme, ya llegue a presidencia, al día siguiente estará ya la convocatoria al concurso de ascenso. Pero aquí nos toca, y se los digo como por mi experiencia, muchas veces cuando nosotros no podemos estar, tratamos de lesionar para todos los demás. Hoy es importante, compañeros, que se permita que los compañeros, los 49.000 maestros, puedan participar en este proceso de ascenso, porque tenemos inconveniente y se está tergiversando la información, se está diciendo lo que no es. FECODE le apuesta a solucionar las dificultades que tenemos con los compañeros que tienen permiso sindical, porque también tienen su derecho a participar, tienen el derecho a participar y estamos trabajando a eso, pero sin mentiras. Hoy necesitamos que los compañeros que ya ascendieron permitan que los compañeros que no han ascendido lo puedan hacer. Y felicitarlos y mandarles un abrazo desde Cali a cada uno de ustedes por la participación apoteósica el día 11, donde el presidente firmó ese decreto de consulta popular que va a permitir de verdad unas condiciones dignas para todo el pueblo colombiano. Le doy la bienvenida a mi compañera del Ejecutivo, que está enfermita, que le tocaba el tema de hoy, pero aquí nosotros en escuela estamos preparados para cualquier cosa. Un saludo para todos, un abrazo y éxitos. Gracias, profe Isabelita, un fuerte abrazo. Le damos entonces la palabra a la profe Georgina Arroyo, quien es nuestra ejecutiva del Comité Ejecutivo FECODE, secretaria de Seguridad Social, docentes territoriales y pensionados. Profe Georgina, bienvenida a esta escuela sindical. Hola, muy buenos días a todos y todas. Bueno, aquí no podemos parar, dependientemente de las condiciones de salud. Acompañamos y abordamos pues todos los espacios, todos los escenarios. Esto es producto de lo que hemos participado en las calles 28, 29, 11 de junio. Con mi saludo a mi compañera Isabel Olaya, nuestra gran vicepresidente de la Internacional de la Educación por América Latina, a su gran equipo, a la compañera Ana María, a Luzaida, al profe Gustavo, quien hoy tendrá, por favor, la responsabilidad de acompañarme, pues ya que de pronto no me lo va a permitir mi estado de voz.
pero a todos los maestros y las maestras. Es un honor, es un orgullo participar en este gran espacio del diplomado que se ha suscrito. Bueno, también veo a Ana María que me hace el coro allí al fondo, también acompañado con todos. Este gran diplomado que se ha suscrito entre FECODE y la Universidad Nacional, que es un espacio que se ha venido consolidando como esta formación pedagógica, político y sindical. El espacio de hoy corresponde, compañeros y compañeras, a tres temas importantes que se van a abordar en la presentación y en la construcción que hicimos de estos tres temas, como es la autonomía escolar con sus fundamentos legales, la libertad de cátedra y sumado al gobierno escolar. Como todos ustedes ya lo deben conocer, son, perdón, si me corrigen por acá, que es la Universidad Pedagógica Nacional. Entonces, excusas. Estos tres temas han sido históricamente desarrollados y grandes conquistas del magisterio colombiano en cabeza de nuestra Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación. Claro que sí, haciendo el reconocimiento de la lucha irrestricta que han realizado nuestros sindicatos filiales. Quiero que se inicie este espacio recordando las palabras del gran maestro Estanislao Zuleta, quien en una entrevista para la revista Educación y Cultura, pues definió la educación como un campo de combate. Este es nuestro escenario nacional. Este es nuestro campo de combate, un campo donde todo el mundo puede combatir, desde el profesor de primaria, pasando por el de secundaria y finalizando por aquel maestro de física atómica desde la universidad. Justamente esta va a ser hoy la esencia de la exposición, entender que la educación en todas las dimensiones que esto implica es una lucha entre quienes consideramos la educación como un espacio de construcción humanista, colectivo, que contiene todos los objetivos primordiales: formar sujetos críticos, analíticos, reflexivos. Es importante entonces que desde esta construcción de sociedad a la cual nosotros aportamos, a la cual nosotros trabajamos en defensa, ahorita lo manifestaba y lo planteaba nuestra compañera ejecutiva Isabel Olaya, trabajar por un país más justo, más equitativo, por la defensa de la vida, de la paz, de la democracia, y que no se quede solamente en letra muerta, sino que lo vamos a construir, a realizar desde ahí. Entonces, el llamado que hacemos desde la federación, desde el comité ejecutivo, de todas las organizaciones sindicales, a la resistencia, a la unidad, a la movilización y a la lucha. No sin antes expresar las excusas, porque hoy de pronto las condiciones de salud no me van a permitir abordar y desarrollar todo el espacio con el trabajo como lo habíamos organizado, pero que sé que nuestro compañero Gustavo, que es el encargado de coordinar el espacio de hoy, lo va a hacer de la mejor manera. Lo hemos trabajado para que todos los presentes extraigamos de él lo mejor para desarrollar desde las bases y por supuesto llevarlo al gran escenario natural que hoy tenemos en este gran gobierno del cambio y la transformación, la calle, a impulsar el decreto de la consulta popular, a ir todos agarrados de la mano en resistencia, en unidad, desde la movilización y la lucha, a sacar adelante estas grandes reformas sociales. Gracias a este gran equipo nacional, a nuestro compañero Julio Escobar, que también hace parte de él, absolutamente a todos, a mi compañero Vicente Bryan, mi maestro sindical, el compañero Vicente. Gracias, mil gracias a todos, y agradecer también la comprensión que hoy no me permite abordar y desarrollar todo el tema.
Profe Georgina, muchísimas gracias. Entendemos, por supuesto, la situación de salud que estos días pues ha venido afectando a varios de nuestros compañeros ejecutivos y pues agradecerle por su presencia y su saludo. Le damos entonces la palabra a Gustavo Barreiro, Gustavo Adolfo Barreiro, quien es miembro del equipo de la Escuela Sindical de FECODE y quien va a desarrollar la sesión en el día de hoy. Gustavito. Buenos días para todos y todas. Luzaida, le agradezco que comparta la presentación que tenía preparada la profesora Georgina. Ya la vemos, compañeros, compañeras, Sí, Gustavito. sí, Sí, ahí está. señora. Y ahí está bien, ahí se mira. Ujú. Ok, bien, este tema de la autonomía escolar y la libertad de cátedra es un tema, como lo han indicado las dos directivas, apasionante. Y es apasionante porque FECODE lideró la conquista de la Ley General de Educación desde la calle. Y con varios paros logramos un acuerdo con el gobierno de turno y la FECODE para impulsar la Ley General de Educación. Y en esta Ley General de Educación, permeada por una constitución ya de carácter neoliberal, dejamos algunos apartados que, que le intentan devolver al magisterio la autonomía sobre el currículo, sobre el conocimiento, sobre la metodología, sobre la evaluación. Y es, y es por eso que FECODE considera que uno de sus mayores logros políticos y sindicales ha sido la conquista de esta autonomía escolar plasmada en la Ley General de Educación. Desafortunadamente, llevamos más de 30 años donde la dirigencia viene orientando que el magisterio se apropie de estos elementos para defender la para, para anteponernos, para resistir la arremetida del modelo neoliberal que pretende la unificación del currículo. Ahí la podemos avanzar, que pretende la unificación del currículo y los maestros no hemos entendido, o la mayoría de los maestros no hemos entendido lo valioso de ese concepto de libertad y autonomía sindical. No lo hemos entendido porque todavía al momento de escoger nuestros representantes al consejo directivo, escorremos el bulto, buscamos que excusas como yo ya estuve, ya hice 2 periodos, ya le toca a otro, eh, yo ya voy de salida, que ingresen, que lo hagan los nuevos maestros. Es decir, buscamos miles de disculpas para no asumir esta responsabilidad. Y, y permitimos entonces que se pierda esa posibilidad de defender el currículo pertinente para nuestra institución, de definir ese currículo que responde a la imposición del neoliberalismo de poner un currículo único a todo el país para facilitarle a los mercaderes de la educación del negocio y olvidándose de las necesidades e intereses de las propias comunidades. Es por eso que los maestros debemos apropiarnos de los principios de autonomía, libertad de cátedra y eh, para que podamos avanzar en esa resistencia de hacer unos currículos acordes a las necesidades de nuestras instituciones. Esta autonomía nos la
reglamentó la Constitución Nacional desde el artículo 28 cuando dice que los todos tenemos libertad de aprendizaje, enseñanza y cátedra. El artículo 68 que afirma que la educación es un derecho y que la comunidad tiene responsabilidad en el ejercicio de ese derecho. Y en la ley 115, cuando se nos, en la ley 115, cuando se nos eh, indica de qué manera vamos a organizar esa autonomía escolar y cómo es que vamos a ejercer nosotros el, el derecho a unos currículos flexibles que, que respondan a las necesidades de las comunidades y que se opongan resistan la arremetida neoliberal de uniformar un solo currículo a nivel nacional. Podemos avanzar, Luz Aida. Bien. ¿Cuál es el corazón de la autonomía escolar? El corazón de la autonomía escolar es el PEI, la Carta Constitucional de de cada una de nuestras instituciones. En en esta Carta Constitucional, en este PEI, debemos tener claros unos elementos mínimos como son la filosofía institucional que define visión, misión, los valores, los principios que guían la acción educativa de esa institución. Las reglas de juego, es decir, establece el marco jurídico interno, las reglas de juego para que nos relacionemos entre maestros, estudiantes, padres de familia, que somos quienes conformamos la comunidad educativa según el artículo 18 de la Ley 115. Eh, También en ese PEI se establece la orientación pedagógica, cuál es el enfoque que los maestros tenemos de la enseñanza, el aprendizaje, de las metodologías. Esa orientación pedagógica la lidera el consejo académico de la institución. SPI también establece los criterios, metodología y contenidos, y es allí donde se hace la caracterización propia de nuestra institución y resistimos a a la imposición de un solo currículo. El entorno social y económico hace parte de esa caracterización de nuestro país, de nuestra institución, y hace que definamos una educación pertinente que intente resolver las necesidades de nuestras comunidades educativas. Avancemos, Luz Aida, por favor. En los planes de estudio y la aplicación concreta de la autonomía. Entonces, nosotros la mayoría de los colegios tienen unos modelos hegemónicos que, porque por pereza nuestra, por no habernos apropiado de la autonomía escolar, de la libertad de cátedra y enseñanza, entonces simplemente no, se nos facilita más hacerle caso a la Secretaría de Educación y coger un modelo general que no atiende las necesidades de la institución. En otros momentos un poco menos perezosos, entonces lo que hacemos es tratar de adaptar las orientaciones de la Secretaría de Educación a algunas de las necesidades de nuestra institución. Pero el llamado que hace FECODE es que nosotros veamos que el currículo es el elemento fundamental para ejercer la autonomía, para hacer el trabajo que nos indica la misma Ley General de Educación en su artículo 5, donde estableció los fines generales de la educación y en donde, por ejemplo, el numeral 7 nos invita a formar ciudadanos con pensamiento, espíritu crítico y solidario. Los artículos numerales 7 y 8
El uno propende por el espíritu solidario, por identidad nacional y latinoamericana, y el 8 propende porque formemos eh, personas de pensamiento crítico, personas que no solo obedezcan, sino que cuestionen el mundo que los rodea, que cuestionen las dificultades de su comunidad y sobre todo que a la vez que critican y cuestionan su estado, buscan soluciones reales para sus comunidades. Podemos avanzar, Ana María, Luzaida. Esa autonomía pues tiene unos desafíos y está permanentemente amenazada por el neoliberalismo. Nosotros ya en el trayecto de estas 15 semanas que hemos estudiado, hemos visto cómo la ideología, el neoliberalismo afecta a cada uno de los espacios de nuestras vidas y cómo ha afectado a la educación nacional que una vez logramos nosotros, producto de la movilización, conquistar la ley 115, viene la contrarreforma educativa empujando hacia la unificación del currículo, hacia la unificación de la educación para facilitar la mercantilización de la misma. Entonces, tenemos en esa autonomía tenemos unos desafíos y la permanente amenaza del neoliberalismo. Funciones de la autonomía están dadas en el artículo 77 que otorga funciones para que las instituciones organicen sus currículos a partir de áreas de conocimiento, asignaturas y además en esa misma ley general se establece que por lo menos un 20% puede dedicar la institución a áreas optativas, áreas que no hacen parte de las asignaturas fundamentales y que pueden responder a las necesidades propias de las comunidades. Y tenemos unos límites impuestos que, que esa autonomía pues tiene que acatar la legislación, pero yo pienso que más que límites impuestos son límites que nosotros nos hemos autoimpuesto por la pereza de capacitarnos y apropiarnos de la eh, normatividad que nos permite ejercer una autonomía plena. Esos límites más que impuestos son asumidos por nuestra desidia, nuestra pereza de ir más allá y de ejercer una autonomía plena. Eh, yo comparto mucho una consigna que sale en las movilizaciones y es que la autonomía escolar no se mendiga, la autonomía escolar se ejerce. Y por eso considero que más que los límites impuestos son límites que nosotros nos hemos autoimpuesto por la desidia. Y pues hay una amenaza permanente. Todos sabemos que el neoliberalismo ha querido hacer de la educación un negocio como ya lo logró con la salud y es el papel nuestro de desenmascarar esas intenciones y sobre todo estar con permanentes eh, respuestas a eso, porque recordemos que la educación, como nos lo recordaba la profesora Georgina en la cita que hizo del profesor Stanislao, la educación es un conflicto, una tensión permanente entre dos sectores. Los sectores que tienen los medios de producción, que pretenden que la escuela simplemente reproduzca obreros de mano barata y los educadores que pensamos que la educación, además de formar para el trabajo, tiene que formar para la vida, tiene que formar para que las personas luchen por tener una vida con dignidad, que tengan un trabajo decente. Y eso, esa tensión pues es permanente y nosotros tenemos que estar muy conscientes de que permanentemente tenemos que estar dando viviendo esa tensión enfrentando a un modelo neoliberal que lo único que pretende es
que la escuela le sirva como medio de reproducción del statu quo. Avancemos, Ana María. Tenemos otro espacio, otro tema dentro de esta autonomía escolar y libertad de cátedra, y es ese concepto de libertad de cátedra. En algún momento pensamos los maestros que eh, la libertad de cátedra solo era para los maestros universitarios, que en el preescolar, que en la escuela, que en el colegio no teníamos la posibilidad de libertad de cátedra porque tenemos un currículo establecido que hay que cumplir y que los maestros de la básica y media no teníamos esa opción. Pero la jurisprudencia y y la academia nos ha mostrado que la libertad de cátedra va desde el preescolar hasta los más encumbrados institutos científicos. Esa libertad de cátedra está consagrada en el artículo 27 de nuestra Constitución y lo que nosotros tenemos que hacer, desarrollarla, tenemos que ejercerla. Pero ejercer la libertad de cátedra tiene unas responsabilidades. Esa autonomía del docente no es una autonomía plena. Esa autonomía que tiene el docente es simplemente que él tiene el derecho a enseñar con independencia, respetando los lineamientos curriculares, pero sin imponer sesgos ideológicos o políticos. Es un vínculo con las libertades fundamentales, se conecta directamente con la libertad de pensamiento y expresión, la libertad de enseñanza, que son los ejes fundamentales de la formación de hombres críticos, ciudadanos críticos, eh, de pensamiento libre, de pensamiento libertario. Y a través de esa libertad de cátedra, nosotros tenemos la posibilidad de formar ciudadanos críticos. Esa libertad de cátedra nos permite facilitar el debate al interior de nuestro desempeño como educadores. Pero, pero esa libertad de cátedra, repito, no podemos ejercerla de manera eh, autónoma, absoluta, porque esa libertad de cátedra es relativa. Avancemos, por favor. Esa libertad de cátedra es relativa. Yo sopesando permanentemente, debo estar sopesando permanentemente mi derecho a la libertad de cátedra con el derecho de mis estudiantes a pensar distinto, a sentir distinto. Yo al ejercer mi libertad de cátedra, debo respetar siempre los derechos fundamentales de mis estudiantes. Los contenidos que yo desarrolle no pueden ser cualquier contenidos, deben ser los contenidos que se establecieron en el currículo de mi PEI. Yo debo desarrollar u- un- una temática que esté haciendo avalada, que haya sido avalada en el PEI de mi institución. No, cuando aquí en esta diapositiva hablamos de que la libertad de cátedra está sujeta al marco legal, pues sí, está sujeta al marco legal, pero es más al marco institucional, legal, institucional, es decir, más sujeta a lo que hayamos establecido en el PEI. Recordemos que el PEI lo hacemos todos y el PEI ya está respondiendo a a unos lineamientos constitucionales y legales. Entonces, si yo me atengo al marco institucional, al PEI, ya estoy cumpliendo con lo institucional y lo legal. La libertad de cátedra, repito, no es absoluta. Debo estar permanentemente sopesando que lo que yo haga no vulnere los derechos fundamentales ni de mis estudiantes ni de mis padres de familia.
Avancemos, por favor. Esa libertad de cátedra, además de tener un soporte nacional, que ya lo hemos mencionado, artículo 27 de la Constitución, tiene unos soportes a nivel legislativo internacional, como es de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el artículo 28 y la Declaración o el Pacto Internacional de los Derechos Económicos y Sociales y Culturales en el artículo 13. Es decir, la libertad de cátedra es un reconocimiento explícito a la libertad de enseñanza. La educación debe proveer la comprensión y tolerancia, lo que presupone la libertad pedagógica, garantiza la libertad académica como un derecho fundamental. Avancemos, por favor. Alcances y límites prácticos. Entonces, la libertad de cátedra a mí como maestro me permite seleccionar metodologías de enseñanza, proponer contenidos complementarios o enfoques diversos para enriquecer el currículo oficial. Y repito, el currículo oficial que hablamos en esta presentación no es el currículo que mande la Secretaría de Educación, es el currículo que hayamos construido al interior de nuestra comunidad educativa, el que tengamos escrito en nuestro PEI. Claro está que si el PEI lo único que hizo fue trasladar lo que la Secretaría de Educación orientó, pues quedamos sujetos es a ese currículo de la Secretaría de Educación y no al currículo que responda a las necesidades de nuestra institución. Fomentar el pensamiento crítico, el debate académico y la confrontación de ideas en el aula. Es esta característica de la libertad de cátedra, esta cualidad de la libertad de cátedra, debemos cultivarla, enriquecerla, ponerla en práctica, ojalá todos los días y en cada una de nuestras clases, que podamos propiciar el debate para que vayamos acostumbrándonos a aceptar que podemos pensar diferentes, pero no somos enemigos por el simple hecho de pensar diferente. ¿Y cuáles son algunos de los más importantes límites? Respeto absoluto por los derechos fundamentales de los estudiantes, y aquí yo incluiría de toda la comunidad educativa sin ninguna discriminación. No a la imposición de ideologías personales, manteniendo el pluralismo pedagógico, cumplimiento estricto del currículo y los estándares educativos establecidos por el PEI de nuestra institución, observancia de la ética profesional y la responsabilidad pedagógica en todas nuestras acciones como docentes. Esas son algunas de las limitantes que nosotros vemos a la libertad de cátedra, pero que son limitantes no para oscurecerla, no para negarla, sino para enriquecer esa libertad de cátedra de tal manera que yo ejerzo mi derecho de libertad de cátedra, pero tengo en cuenta que mi acción pedagógica va a afectar positiva o negativamente a una comunidad educativa. La libertad de cátedra es una herramienta poderosa que empodera al docente para innovar y enriquecer el proceso educativo. Sin embargo, su ejercicio debe estar siempre enmarcado en principios éticos, legales, garantizando un ambiente de aprendizaje inclusivo, respetuoso y alineado con los objetivos formadores de la sociedad. Y en este caso, pues, alineado a los objetivos y fines que se establecieron en el país de mi institución. Luzaida, podemos avanzar. Bien, ahora otro elemento importantísimo de la autonomía escolar es el consejo directivo. Avancemos, por favor. El consejo directivo eh, es el elemento fundamental de la democracia participativa, aunque en la práctica
el consejo directivo y todo el gobierno escolar se ha quedado simplemente en la reproducción de las actividades de la democracia representativa que prima en nuestro país. Recordemos que la Constitución definió que la democracia en Colombia es dual, es un híbrido entre democracia representativa y democracia participativa. Y la mayoría de los colombianos solo ejercemos la democracia representativa y, mejor dicho, una mínima parte de la democracia representativa porque la mayoría de los colombianos solo ejercemos la democracia cuando salimos a los procesos electorales. Esa es una limitante de la democracia nacional y se ha enquistado en la democracia escolar. Eh, Nosotros pretendemos que este tipo de ejercicio que hacemos nos invite a reflexionar cómo estamos ejerciendo la democracia al interior de nuestras instituciones. ¿Realmente estamos construyendo una democracia participativa o simplemente estamos reproduciendo la democracia eh, representativa que prima en nuestra sociedad? El gobierno escolar es un paso fundamental para fortalecer la democracia participativa, pero para poder que se fortalezca la democracia participativa, nosotros tenemos que primero entender, nosotros los maestros debemos primero entender qué significa eso, democracia participativa, cómo ejercer la democracia participativa y tenemos que generar espacios de formación, de capacitación, tanto para nuestros estudiantes como para nuestros padres de familia, para que se empoderen de la democracia participativa, para que se apropien de los elementos de la democracia participativa. Y para poder que ellos se empoderen, pues tenemos que formarlos en la legislación que afecta a la educación, la legislación que afecta a la comunidad, al pueblo. Tenemos que enterarlos, por ejemplo, de qué significa esa consulta popular, por qué tenemos que llegar a esa consulta popular, por qué es posible que nos toque llegar a un referéndum revocatorio. Cosas como esas tenemos que irlas a ir formando a la comunidad, empoderando a la comunidad con ese tipo de conceptos para que ellos de verdad participen y no se queden solo en elegir unos representantes. El gobierno escolar está integrado legalmente por consejo directivo, consejo académico, consejo de padres y consejo de estudiantes. Además de esos organismos que están en la ley 115. Hay otros organismos que la jurisprudencia o la academia ha ido creando, como son la figura del personero, la figura del contralor estudiantil, el sector productivo, ese hace parte de la parte legal. El sector productivo está dentro del marco legal como uno de los componentes de la comunidad educativa y que hace parte directo del gobierno escolar. Y nosotros como maestros debemos trabajar para que al al consejo estudiantil se le reconozca como uno de los actores del gobierno escolar. La democracia participativa implica participación activa y directa en la toma de decisiones. Y es por eso que yo digo que la mayoría de las instituciones no estamos formando para la democracia participativa porque nos quedamos solo en elegir los representantes a cada uno de los estamentos del gobierno escolar y hacer la instalación de esos organismos y se acabó. Y el otro problema que tenemos es que este tema de formar en la democracia participativa, pensamos los maestros que es tarea exclusiva del profesor de ciencias sociales y ahí tenemos otro grave error que invito a todos los presentes a que corrijamos esa falta que estamos cometiendo. Formar en la democracia participativa es deber de todo y cada uno de los maestros.
Todos los maestros debemos reconocer que somos actores políticos y todos nosotros debemos propender primero por ejercer la democracia participativa. Ojalá que todos los maestros hiciéramos parte de la Junta de Acción Comunal de nuestro barrio, hiciéramos parte de las organizaciones sociales de mi comuna. Es decir, que participemos de verdad en la toma de decisiones de lo que nos afecta, más allá de los procesos electorales de la democracia representativa. Avancemos, Luz Aida, por favor. El marco legal y jurídico, ya lo hemos mencionado, se basa en los artículos 67 y 68 de la Constitución, que estableció la educación como un derecho y un deber, y el 68 establece que las comunidades educativas deben participar de las decisiones que afecten el servicio. Desde ahí nace ese es el sustento normativo de la democracia representativa, perdón, de la democracia participativa y del gobierno escolar en sí. La Corte Constitucional, además, en varias sentencias ha insistido que las instituciones de educación oficiales o privadas deben fomentar prácticas democráticas para el aprendizaje de los principios y valores de la participación ciudadana. Es decir, que tenemos más que fundamentos legales, constitucionales y jurisprudenciales para ejercerlo. Solo nos falta tomar la decisión de ejercer una democracia realmente participativa. Podemos avanzar, Luz Aida. Logros y desafíos del gobierno escolar. Entonces, tenemos para resaltar algunos logros, ¿no? Se crearon los consejos directivos, los consejos académicos, se, se vive la democracia en el interior de esos consejos, se implementan procesos de planificación y evaluación al partir de esos consejos, se promociona la participación estudiantil, pero al igual que tenemos esos logros, tenemos unos desafíos por superar. La, la, fal- la falta de capacitación, ¿sí? Bien, la falta de capacitación y formación. Ya he mencionado que no hemos hecho, ni nosotros nos hemos formado, ni y menos hemos hecho formación en participación, en democracia participativa. Nos hace falta avanzar hacia eso. Y esa formación debemos primero tomarla nosotros y luego tratar, hacer esfuerzos para que esa formación en democracia participativa llegue a, a los estudiantes y a los padres de familia. Hemos reducido el gobierno escolar al proceso electoral y eso tenemos que superarlo. Es más, hemos caído en en el defecto, por no decir desgracia, de que nos contentamos con elegir el representante de cada uno de los estamentos al gobierno escolar y no lo acompañamos en el proceso. Y el que resulta elegido, que resulta electo, pues llega a los estamentos no a llevar la voz de sus representados, sino a tomar las decisiones que él considera están bien, de pronto porque a él no lo afecta, pero no se pone a pensar si esa decisión va a afectar al resto. Lo ideal de la democracia representativa, es decir, mire que en la institución se repite, se refleja el mismo problema que hay en el país. Tenemos democracia representativa y participativa, pero nos quedamos solo con la representativa. Y la representativa, pues los que reciben el poder delegado, los representantes de las bases, llegan a las instancias de donde se toman las decisiones y no consultan con las bases si esas decisiones los van a afectar o no. Es lo que está ocurriendo hoy en el Congreso y por eso es que estamos empujando la consulta popular,
porque el soberano, el pueblo, eligió unos congresistas, les delegó el poder de representarnos y ellos van allá a representar los intereses solo de la clase económica y afectan con sus decisiones al resto de la población. Otro desafío que tenemos que superar, fortalecimiento de la participación y respeto a todos los estamentos. Y este escollo, pues lo podemos superar en la medida que hagamos lo que le estoy invitando a hacer, a que primero nos capacitemos, nos apropiemos, nos empoderemos cada uno de nosotros en el concepto y práctica de la democracia participativa y luego formemos a nuestros estudiantes, a nuestros padres de familia en esos preceptos de la democracia participativa. Y mientras podemos hacer que esa formación sea natural en el desarrollo de cada una de las asignaturas, podemos empezar con actividades de formación y concientización a los consejos de padres, a los consejos estudiantiles, para que vayamos progresivamente llegando a ese ideal de democracia realmente participativa. Luz Aida, podemos avanzar, por favor. Recomendaciones para la democracia participativa en las escuelas. Ya lo hemos mencionado, capacitación y formación, participación estudiantil, fortalecimiento de los recursos y presupuestos, involucramiento de los padres de familia. Aquí solo nos falta, yo creo que ya hemos hablado de tres de estos lineamientos, estas recomendaciones, solo nos falta que esclarezcamos algo de en qué consiste ese fortalecimiento de los recursos y presupuestos. Todos nosotros sabemos que con el financiamiento de la educación, pues esos recursos y presupuestos institucionales son muy menguados, son muy limitados. Y entonces lo que debemos alcanzar a través del ejercicio de la autonomía escolar y a través del consejo directivo es que la ejecución de esos recursos atienda de manera directa las necesidades más apremiantes de la institución, porque no hay otra forma de fortalecer esos recursos. Y la otra forma de fortalecer esos recursos es eh, preparando, concientizando a la comunidad educativa de que en el segundo semestre tendremos que movilizarnos por todo el país y que ojalá nos acompañe la comunidad educativa en esa movilización de defender que la reglamentación al Sistema General de Participaciones, al Acto Legislativo 03 del año pasado, se establezca, se mantenga en esa reglamentación que los recursos para salud, agua potable y saneamiento básico deben ser de destinación específica. Si nosotros no conquistamos eso, no mantenemos eso en la reglamentación del Sistema General de Participaciones, pues lo que vamos a hacer es facilitarle a los alcaldes y a los gobernadores que hagan mayor corrupción con los recursos y los establecimientos educativos seguirán cada día cayéndose porque no hay recursos para atenderlos. Esa es ya avanzamos, FECODE ya avanzó logrando una reforma constitucional para aumentar los recursos del Sistema General de Participaciones del 23 al 39,5% en los próximos 12 años. Pero de nada sirve que lleguen más recursos si ahora en la reglamentación los alcaldes y los gobernadores nos ganan el pulso de que la destinación de esos recursos sean de libre destinación y no destinación específica como nosotros lo pretendemos. Si ellos ganan ese pulso y en la ley queda que los recursos llegan a los entes territoriales para, para libre destinación, ahí sí nos llevó el que nos trajo. Podemos avanzar, compañera Luzaida. Bien, en la ley general, en el artículo segundo, se establece
En el capítulo segundo se establece el gobierno escolar. Conformación del gobierno escolar. Cada establecimiento educativo estatal tendrá un gobierno escolar formado por el rector, el consejo directivo y el consejo académico. Artículo 142. Sí, aquí en la ley no aparece el consejo estudiantil ni el consejo de padres. El consejo de padres empieza a tener figura en la medida que empieza a reglamentarse y cuando para conformar al gobierno escolar se pide la presencia de dos padres de familia, entonces ahí empiezan a decir que el- los representantes de los padres de familia deben ser electos o por el Consejo de Padres, cuando no exista asociación de padres, o por la Asociación de Padres de Familia cuando ésta esté legalmente constituida. Los voceros de los estudiantes constituidos de la comunidad educativa podrán presentar sugerencias para la toma de decisiones de carácter financiero, administrativo, técnico, pedagógico. Bueno, yo aquí diría que eso cualquier estamento, cualquier integrante de uno de los estamentos, estudiantes, profesores, padres de familia, incluso el sector productivo de la región de impacto de la institución puede presentar solicitudes, presentar propuestas para que se modifiquen estos elementos de el PEI y esa propuesta deberá discutirse en los términos del artículo 15 del decreto 1860. Es decir, cualquier propuesta debe llegar al Consejo Directivo, el Consejo Directivo debe, si es una propuesta que modifica el PEI, que modifica especialmente al currículo, es una propuesta que debe tener todo un calendario de divulgación, es decir, un calendario, unas fechas, un periodo en donde la comunidad se entere que están proponiendo cambiar tal asunto del PEI, del currículo, otro tiempo de debate, es decir, que cada uno de los estamentos se reúna, discuta los pros y los contras de esa propuesta y otro momento de toma de decisiones. Ese calendario debe salir del Consejo Directivo para hacer viable que esa propuesta de modificación del currículo o del PEI se dé. Mientras tanto, pues si se toma una decisión sin darle ese carácter, pues sería una decisión que jurídicamente es débil y que cualquier integrante de la comunidad educativa podría entrar a demandarlo porque eh, lo considera que no se le dio el debido proceso de acuerdo al artículo 15 del 1860. Avancemos. Gustavito, nos quedan 3 minuticos para terminar la ¿Cuánto? primera. 3 minutos para terminar la primera Ay, parte. Dios. Vámonos a la diapositiva 22, Luzaida, por favor. ¿Me dice cuál es, Gustavito? Por favor. Capítulo 4, la 22, el gobierno escolar y la organización institucional. Ahí. Ok. Entonces, el artículo 18 de la Ley General establece el artículo 18, comunidad educativa. Según lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 115, la comunidad educativa está constituida y entonces ahí nos da los integrantes de la comunidad educativa. Avancemos, Ana, Zaida. Y como aquí estamos hablando de docentes, ¿no? Aunque es bueno que tengamos en el radar los contenidos de la lámina anterior para que tengamos en cuenta quiénes integran esa comunidad educativa, porque esto que vamos a caracterizar ahora del docente deben ser cualidades que se deben llevar las debe tener cualquiera de los representantes de esa comunidad educativa. Entonces,
El rol del docente en el consejo directivo. Yo inicié diciendo que hemos pecado porque matamos el tigre y nos asustamos con el cuero, conquistamos la autonomía y ahora nos da miedo ejercerla. Entonces, y dije que los maestros escurríamos el bulto cuando llega la hora de elegir nuestros representantes a consejo académico y consejo directivo. Entonces, el rol de nuestros representantes en el consejo directivo, aquí hemos hecho algún listado de algunas de esas cualidades que deben tener esos representantes nuestros, personas que estén en constante formación, que tengan capacidad de entender y de actuar con los demás, que tengan habilidad para estimular el trabajo en equipo, que tengan vocación de servicio, actúen de manera ética, que, que sean dignos de nuestra confianza. Y yo le incluiría una más y es que tenga la capacidad de consultar a las bases para cuando le hagan, cuando lleguen propuestas que de alguna manera afecten el currículo o afecten los intereses de los maestros, que no tome decisiones sin consultar a las bases para llevar a la toma de esa decisión, llevar no su pensamiento, no su sentir, sino el sentir de la base, el sentir del colectivo. Avancemos, Ana María. Bien. Yo creo que con esto terminamos, compañeros. Muchas gracias y disculpen si no he sido muy claro. Quedo atento a las preguntas. Muchas gracias, Gustavito. Entonces pasamos al momento de las preguntas y al sorteito para las intervenciones. Em, por aquí pregunta Juan Camilo, ¿el consejo directivo realmente puede reglamentar el funcionamiento de la institución o solo termina legitimando las decisiones ya tomadas por el rector o la o la Secretaría de Educación? Y pregunta también el profe Juan, ¿hasta qué punto hay autonomía en las instituciones si las decisiones pedagógicas, financieras y administrativas están condicionadas por políticas municipales y nacionales? Bueno, por aquí tenemos otra pregunta, pregunta al profe, la profe Jenny. em, ¿Cuál es el plan de acción que como organización debemos desarrollar para enfrentar esta problemática de apatía de los docentes para desarrollar un currículo incluyente, crítico y que responda a las necesidades de las instituciones educativas? Bueno, muy buenos días, compañeros, compañeras. Gracias, Gustavito. Excelente su exposición, ha sido bastante claro. Profe María Daisy Sandoval Gaitán, profe María Daisy Sandoval, profe María Matilde Baiter, profe Jorge Luis Ramírez. Bueno, ahí ya ¿Me lo llevamos escuchan? una porción. ¿Sí está mi Buenos días. profe Jorge Luis? Sí, señora, ¿cómo estás? Bienvenido, mi profe. Tienes un minutico, adelante. Sí, sin duda, este tema de autonomía escolar. Mira, pues también pienso en términos de lo que es el empoderamiento que los maestros hemos desde realmente no queremos realizar, realmente coincidir con nuestro conferencista en términos de lo que viene diciendo, porque no queremos apropiarnos de eso, queremos sacarle cuerpo a este tipo de situación. Creo que en ese sentido habría que ver desde nuestras organizaciones, incluso en trabajar en términos desde la psicología social, para empoderar al maestro nuevamente, de apropiarse, no podemos decir, de hacer también trabajo con los padres de familia, si primero los maestros nos apropiamos de estos conceptos de autonomía, de ver que desde el consejo directivo se pueden hacer cosas siempre y cuando nosotros nos apropiemos de este concepto y lo de insisto, es un tema de empoderamiento
reempoderarnos y trabajar sobre estas situaciones que son tan importantes para todos los procesos de cambio y hacer válida esa importante ley general de educación, esa ley 115, y hacerle freno 10 al proceso segunditos, de mi cambio. profe, para que redondees. Entonces, en ese camino es de liderazgo de los maestros, los compañeros, para que le demos realmente desarrollo a la ley general de educación. Gracias. Gracias a ti, mi profe. ¿Profe Jefferson Javier se encuentra o profe Nicolás Ernesto Valdivieso? Entonces tendríamos opción para 4 manitas levantadas. Vale, pregunta por aquí, Judith, ¿cómo podemos fortalecernos más de tal forma que nuestra práctica pedagógica no sea vista como adoctrinamiento? Pregunta Jorge Naspusil, ¿los representantes del sector productivo pueden ser pequeños comerciantes o tenderos? No No tenemos tenemos manitos manitos levantados. levantadas. Ni en el chat no han pedido la palabra que yo haya visto, Anita, no sé. No, no hay solicitud de palabras ni de manitos y no hay más preguntas. En el chat están ya leídas todas las preguntas. Bueno, Gustavito, pues su merced allí Ya, también puede. ya Bueno. estamos en modo vacaciones. María Liliana está levantando la Sí, manito. Gustavito, démosle la palabra a María Liliana, un Ok. minutico. Muy Liliana, buenos días, adelante. muy buenos días. Y Y luego Felipe. a Felipe, ya se animaron. Un feliz inicio de vacaciones. Bueno, yo solo quiero hacer como una reflexión. En mi institución, en este momento, este año, no quisimos elegir ningún representante de los docentes, ni de bachillerato, ni de primaria, al consejo directivo, porque es que desafortunadamente en mi ente territorial, el consejo directivo no, lo único que hace es ser como la oposición del rector, pero al final el rector siempre hace lo que quiera. Entonces en el consejo directivo llegamos a unos acuerdos, llevamos unas propuestas, pero se sale de la reunión y el rector cambia todo. Entonces ya venimos así hace como un par de años, entonces los compañeros que se han postulado, que han libremente aceptado, pues dicen, entonces, bueno, para que no nos quedemos con su representación, yo asumo, pero luego ese asumir les pasa una factura y es que como el rector todo lo cambia, entonces le echamos siempre a los directivos que están 10 haciendo. segunditos, Lilianita, para que redondees, Entonces esa por es la favor. reflexión, que desafortunadamente no se puede hacer nada, entonces por eso ya hay apatía a ocupar ese cargo de representación dentro de la institución. Gracias, Lilianita. Profe Felipe, un minutico. Buenos días para todos. Buenos días. Adelante. Es que tenía una consulta. Es que en la institución donde yo trabajo se conformó un comité de calidad, entonces el cual pues está tomando como decisiones extralimitando a los docentes que están allá en que nos hagan, pues no sé qué tan normativamente está, de que nos hacen auditorías de las gestiones, imponen los formatos. Cambian digamos, cambian como las planeaciones, hacen varias cosas los docentes que están ahí con el aval de el directivo, pero eso nunca va a consejo directivo. Entonces quería ver qué pues tan legal es ese comité, el cual pues es una compañera y nos dice, no, es que eso que usted está haciendo está mal, es que tiene que cambiarlo. Entonces, y sobre todo en las gestiones. Entonces no sé qué, pues qué tan legal él o esa atribución que le está dando el rector a esos docentes, pues iba conforme a la 10 norma, segunditos porque para que redondees, mi profe. no sé si ese comité debe estar involucrado en el PI de la institución. Entonces era como mi pregunta. Ok. Gracias. Recuerden que solo tenemos 5 manitos el día de hoy levantadas. Un compañero que sí estaba, pues en el jueguito que tenemos de elección de participación por voz. Entonces va el profe William Eduardo y luego el profe Crisi y ahí terminamos intervención con voz. ¿Listo, compañeros? Entonces, profe William, mi profe paisanito, adelante. Buenos días, compañeras, a todos. Buenos días. De,
Bueno, todos sabemos que estamos en la construcción del Plan Nacional Plan Decenal de Educación, ¿no? Entonces, Ujú. mi pregunta es que si todas las propuestas que hacemos, por ejemplo, para esa reforma del PI, las nuevas propuestas productivas, etcétera, etcétera, deben pasar o deben ser aprobadas por el Consejo Directivo o simplemente nosotros hacemos la reunión, socializamos y llevamos esa propuesta. Esa sería mi pregunta. Muchas gracias, Muchas compañero. gracias, mi profe. Y finalizamos participación con vos, con el profe Cristi Astudillo. Profe Cristi, tienes la palabra. Un Buenos días, ¿me minutito. escuchan? Adelante, sí, señora. Bueno, como pregunta general me gustaría saber de qué manera se puede actuar en diferentes instituciones educativas donde el director es un dictador, donde existen las figuras de gobierno escolar, pero que estas son inoperantes, porque toda determinación aparentemente se da desde la visión del rector y no hay realmente ni siquiera una postura de un gobierno democrático dentro de la institución y tampoco hay un papel representativo de parte de los personeros escolares y contralores escolares. Ok, gracias, mi profe. Ya finalizamos ahí la participación con Por vos, aquí ya Gustavito. pusieron unas preguntas adicionales. La profe Paola pregunta de qué forma real se puede poner en práctica esa libertad de cátedra si siempre debe si siempre debe dar respuesta a los estándares y derechos básicos de aprendizaje y se están midiendo a los estudiantes por pruebas estandarizadas que siempre son descontextualizadas y están alineadas con políticas neoliberales. Pregunta el profe. Bueno, más que una pregunta, pero creo que podría plantearse, digamos, en la misma línea en la que ya varios compañeros han planteado, digamos, bueno, cómo está formulada de una forma la autonomía y del gobierno escolar y la participación democrática, pero en la práctica realmente no se configura, ¿no? Y que quizá, digamos, esa autonomía pues no existe y pues por hecho muchos maestros prefieren no participar de estos espacios. No, no hay más preguntas, Gustavita. Esas son las preguntas que están. Bien, intentaré dar respuesta a la mayoría de las preguntas y si me queda alguna me recuerdan, por favor. Yo creo que la mayoría de las preguntas se resuelven si nos apropiamos de esa consigna que les dije a ustedes que yo compartía mucho, esa consigna que a veces en las movilizaciones escuchamos de que la autonomía no se mendiga, la autonomía se ejerce. Si nosotros nos apropiamos de esa consigna y nosotros vivimos esa consigna, si la ponemos en práctica de vivir la autonomía, pues en primer lugar me voy a ver retado a empoderarme, a leer la norma, las normas, a documentarme de qué significa la autonomía, qué significa la democracia participativa y en la medida que yo me empodere, pues voy a ir pudiendo empoderar a otros. Ese problema que en las preguntas surgió reiterativo de los rectores que son dictadores, se creen los dueños de la hacienda, que ellos son los que definen, pues lo hacen de esa manera porque nosotros los maestros se lo permitimos. Y aquí no podemos cuestionar la actitud dócil o consecuente de los estudiantes y los padres de familia con esas actitudes autocráticas, sino que aquí debemos culparnos directamente los maestros, somos los que permitimos que eso ocurra cuando la ley, la norma, me permite a mí exigir que haya una verdadera participación. Entonces, por ejemplo, a la compañera Liliana que me expresó una cosa que me parece a mí terrible que ocurra y es que decidamos no participar en el gobierno escolar porque no hay garantías. Yo le invitaría a que si es posible, programemos un encuentro virtual con sus colegas y hablemos del tema, a ver si empezamos a remediar eso.
porque creo que evadir la presencia nuestra en esos espacios no resuelve nada, por el contrario, es facilitar que se siga profundizando el gobierno autocrático y que se siga negando la participación ciudadana, que es un derecho constitucional. Entonces, si Liliana tiene a bien, podemos tratar de hacer un espacio con sus colegas y tratar de mirar a ver qué plan de acción hacemos para que el año que entra corrijamos eso. Al compañero William le aclaro que todo lo que resulte de las propuestas de plan decenal, si nosotros consideramos que esas propuestas que aparecen en el plan decenal pueden beneficiar a nuestra comunidad educativa, lo primero que debo hacer es presentarle al Consejo Directivo una propuesta de modificación al PEI para modificar tal asunto. Y debe darse el trámite que está señalado en el artículo 15 del 1860. De lo contrario, cualquier decisión que se tome sin que pase por ese proceso del artículo 15 del 1860 es una decisión que es débil jurídicamente y cualquier integrante de la comunidad educativa puede demandar la nulidad porque no se tomó en los términos. Y para la compañera o compañeros que expresaron que de nada sirve que haya participación en el consejo directivo porque el rector termina haciendo lo que le da la gana, igual. Si lo primero que hay que hacer es que los representantes nuestros en el consejo directivo se cuiden de que finalice la reunión con un acto administrativo, un acuerdo del consejo directivo, que es el acto administrativo en el cual los integrantes del consejo directivo responden por eso que se decidió. Y si el rector, por ejemplo, pierde en esa decisión, él no está de acuerdo con esa decisión y no acata el mandato que se hizo en ese acuerdo del consejo directivo, pues se le puede abrir un proceso disciplinario por no cumplir con lo que le mandó el consejo directivo, ¿sí? Por prevaricato, por omisión. Le dieron una orden y no la quiso cumplir. Ahora, hay veces el rector firma el acuerdo y no lo cumple. Igual se le puede abrir proceso disciplinario. En otros momentos, en otras ocasiones, lo que ocurre es que como se hace la reunión, como no nos cuidamos de que la reunión cierre con el acuerdo del consejo directivo, entonces el rector termina presentando un acuerdo distinto a lo que se pactó. Igual, se puede demandar la nulidad de ese acto porque eso no fue lo que se aprobó. Incluso se le podría pensar en un proceso disciplinario al rector por falsedad en documento público. Es decir, tenemos las herramientas, compañeros, pero tenemos es que primero empoderarnos nosotros para tener los elementos legales, constitucionales, jurisprudenciales que nos permitan defender esa autonomía de verdad. Y lo otro, insisto, tenemos que primero capacitarnos nosotros en qué significa eso de democracia participativa y empezar a hacer trabajo de capacitación para, para que nuestros estudiantes y nuestros padres de familia se apropien o sea, ejerzan de verdad la democracia participativa, que no sean solo invitados de piedra. Y respecto a la pregunta de que si los, los pequeños tenderos pueden hacer parte como representantes del consejo, del sector productivo, eso depende de lo que haya reglamentado el gobierno escolar, de cómo está en el PEI, de cómo se elige la representación del sector productivo. En el municipio donde yo trabajo, por ejemplo, se le envía una nota de invitación a todos los comerciantes de la zona centro. Ahí no voy a decir que se invitan a los pequeños tenderos de todo el municipio, pero en lo que se llama el centro del pueblo, el parque y unas 2 manzanas más a la redonda del parque, todos esos comerciantes se les invita a una reunión para elegir
el representante del sector productivo en la institución. Especialmente hacemos fuerza para que lleguen allí comerciantes que tengan estudiantes, ya sea que sean hijos o que sean acudidos en la institución. Y de esa reunión ellos se ponen de acuerdo y nombran el representante. Entonces, esa es una de las formas, ¿no? Pero pues debe estar en el PEI cómo se elige el representante del Consejo Directivo. Y si no está, lo primero que deben hacer es incluir ese apartado ahí. El compañero que se quejaba de que crearon un organismo que no está en la ley, un, un comité de calidad. Eso no está en la normatividad del comité de calidad. Y esas funciones que el compañero menciona, yo creo que son funciones del consejo académico y nada que afecte el currículo puede implementarse si no ha sido avalado primero por el consejo académico y segundo ratificado por un acuerdo del consejo directivo. Entonces, ahí les están atropellando de manera crasa sus derechos y yo creo que lo que tienen es que resistir. Si una decisión, si a mí me piden que haga algo que no está en el PEI y que no fue adoptado, que si estando en el PEI no fue adoptado de manera legal, como establece el artículo 15 del 1860, yo tengo todo el derecho a resistir y tengo todas las herramientas jurídicas para declarar, demandar la nulidad de esos actos. No sé si he dado respuesta a todas las preguntas, compañeros. Muchas gracias. Sí, Gustavito, muchísimas gracias por tan importante sesión el día de hoy. Vamos a presentar entonces la unidad didáctica. Luzaida va a presentarla. Muchas gracias, Anita. Muchas gracias, Gustavito. Son elementos muy importantes que su merced nos ha compartido, como quiera que también su merced estaba a cargo de esta unidad didáctica. Y en ese sentido, compañeros y compañeras, precisamente lo que estamos buscando desde la federación es que nuestros compañeros y compañeros allá en las instituciones del país se apropien de esta herramienta desde lo conceptual, pero también desde su manejo político dentro de las instituciones, pues para salvaguardar una conquista que se tiene, que es el gobierno escolar y que con base en ello es que se deben tomar las decisiones institucionales y asimismo, pues defender en caso de que sean vulnerados algunos derechos, es decir, procurar mantener ese órgano colegiado es de vital importancia dentro de las instituciones. Entonces, por ello, consideramos que es importante para esta semana que nos cuenten si desde las directivas o si las subdirectivas hay un proyecto de capacitación en gobierno escolar en esta temática tan importante y que no la cuenten cómo la están realizando, sino que los invitamos a formular un taller al menos de cómo lo harían para que los compañeros y compañeras puedan identificar estos elementos vitales para que podamos ejercer la democracia escolar también, compañeros y compañeras. Asimismo, les preguntamos en el foro que por favor respondan en 10 líneas si los maestros ejercemos o no la autonomía del gobierno escolar y la libertad de cátedra en nuestras instituciones. Por favor, allí pues justificando nuestras respuestas. Como ya se ha mencionado, a veces nos limitamos a estos estándares, a estos DBA, como a ese cumplimiento a la lista de chequeo y de pronto no estamos haciendo esos esfuerzos que se requieren para realizar esta transformación social a la que estamos pues llamados, compañeros y compañeras. Tenemos esa herramienta allí fundamental que necesitamos hacer uso y por eso pues les invitamos a que hagamos no solamente la reflexión, sino también un ejercicio práctico de cómo los compañeros y compañeras podemos unirnos pues para que entre todos nos apoyemos y nos blindemos en caso de que pasen que lo que algunos directivos, lo que ustedes han comentado, de que algunos directivos docentes pues están, digamos, ofreciendo directrices en una sola vía sin contar, por ejemplo,
con los consejos directivos o imponiendo su decisión. Entonces, eso es, compañeros y compañeras. Muchas gracias, Anita. Muchas gracias, Gustavito. Gracias, Luzaida. Bueno, y como siempre, entonces le damos por aquí la palabra al profe Vicente Bryan, nuestro director de la Escuela Nacional Sindical de FECODE, para que pueda hacer las reflexiones finales y cerrar esta sesión el día de hoy. Profe Vicente. Y Ana Zaida, compañero Barreiro, la compañera ejecutiva Georgina Isabel y los demás colegas, docentes y directivos docentes conectados, como siempre, nuestro cordial saludo y deseando lo mejor para ustedes. Qué tema tan importante e interesante manejado hoy desde el saludo de la ejecutiva Isabel Olaya, seguido luego por nuestra ejecutiva Georgina Arroyo y complementado, ampliado y expuesto de una forma clara, fehaciente, diáfana por nuestro compañero del equipo de escuela, Gustavo Barreiro. A ellos, nuestras felicitaciones. Y decirles, compañeras y compañeros, que este tema que hoy hemos tratado, nada ganamos con simplemente memorizarnos y quedarnos repitiéndolo. Lo importante es llevarlo a la praxis, lo que siempre desde la escuela orientamos, esa combinación entre teoría y praxis es la que permite generar cambios. Lo otro, si existe un consejo directivo eficiente y que actúe dentro de la Constitución y la ley, pues vamos a tener unas instituciones funcionando en todos los aspectos que se requieren. Asimismo, escuchaba un colega que manifiesta lo que repiten los muchos medios de comunicaciones y algunos politiqueros de este país que están desde la Cámara y el Senado, que hablan de adoctrinamiento. No, los maestros, maestras y directivos docentes de Colombia no estamos, digamos, no debemos de hacer, digamos, hacer caso omiso a esas críticas destructivas y que tratan de, con esas críticas, de adoctrinar a los docentes y directivos docentes para que brindemos una educación pésima, una educación que no permita analizar ni permita generar iniciativas nuevas, o sea, hacer uso de la dialéctica de la vida, y porque esa clase política colombiana sabe que si se imparte una educación de calidad y que la educación es la única arma letal que genera cambios sociales, económicos, políticos, administrativos y que conllevan a la construcción de justicia social, a ellos no les conviene. Entonces es allí la gran responsabilidad, compañeros docentes y directivos docentes, de que nosotros, haciendo uso de esa ley 115 del 94, haciendo uso de esa autonomía escolar, haciendo uso de esos gobiernos, Profe Vicente, Profe, se profe Vicente se desconectó, quedó Se sin le fue la señal. voz. se desconectó. anhelamos. Entonces, allí, compañeros, esa responsabilidad y que todos los temas son importantes, pero este tema es de muchísima importancia para todas y todos y que para la Secretaría de Organización y Formación Sindical, para el equipo de escuela, para nuestra Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación FECODE, la mejor satisfacción es que ustedes repliquen y logremos en los 32 departamentos, en los más de 1.103 municipios, tener esos consejos directivos, generando cambio, construyendo esa verdadera democracia participativa y que, como lo dijo en varias ocasiones nuestro compañero Gustavo Adolfo Barreiro, hoy más que nunca necesitamos que los docentes y directivos docentes hagamos esa pedagogía para ejercer la democracia directa, porque quienes les dimos esa oportunidad de que nos representaran allá en los consejos municipales, en las asambleas departamentales y en el Congreso de la República conformado por Cámara,
y Senado, no todos, pero la mayoría de ellos no nos están representando bien y por eso hacen las leyes que también lo dijo Gustavo en contra de las mayorías y a favor de unas minorías. Entonces, si queremos cambio, entonces esa consulta tenemos que hacerla, tenemos que hacer pedagogía para que cuando vamos a decidir, el pueblo salga mayoritariamente a aprobar esas, esas preguntas y en consecuencia logremos que Colombia salga de las tinieblas, de la ignorancia, del yugo que la oligarquía nos ha impuesto a través de sus políticas neoliberales y logremos construir políticas del pueblo para el pueblo. A todos, una feliz mañana, un feliz fin de semana, que Dios los bendiga y que Dios me bendiga. Hasta la próxima semana. Chao, chao.